Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la osteonecrosis de los maxilares asociada a medicamentos. Entonces, comencemos. ¿Qué es la osteonecrosis de los maxilares asociada a medicamentos? Según la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial, es un tratamiento actual o previo con terapias antirresortivas y o agentes antiangiogénicos. Se denomina entonces un hueso expuesto en la región maxilofacial que ha persistido durante más de 8 semanas con la presencia intraoral o extraoral de fístulas en la región maxilofacial durante ese mismo periodo de tiempo, sin antecedentes de radioterapia en la mandíbula o enfermedad metastásica en los huesos maxilares. Los medicamentos involucrados pertenecen a dos categorías principales: antirresortivos y antiangiogénicos. Los antirresortivos se utilizan en patologías donde es necesario disminuir la reabsorción ósea, como osteoporosis, hipercalcemia maligna o enfermedad de Paget. Entonces, hay bifosfonatos y denosumab. Los bifosfonatos permanecen en el cuerpo hasta por 10 años y generan apoptosis de los osteoclastos. El denosumab es un medicamento relativamente nuevo, un inmunomodulador, un anticuerpo monoclonal que evita la formación y maduración de los osteoclastos, pero sin inducir a su apoptosis, y su acción dura solo 6 meses. Luego su efecto antirresortivo se revierte. Los medicamentos antiangiogénicos se utilizan en terapias oncológicas y este medicamento actúa sobre el factor de crecimiento endotelial vascular, inhibiendo la quimiotaxis de las células endoteliales en sitios donde se requiere generación de vasos sanguíneos. Además, disminuye la producción de osteopontina, la cual es importante en la regulación del recambio óseo y en la angiogénesis. Estos medicamentos no constituyen el factor más importante en la fisiopatología de la osteonecrosis, pero es importante tenerlos en cuenta. El mecanismo de acción de los bifosfonatos. Entonces, disminuyen la reabsorción ósea por inhibición de la acción osteoclástica. También tienen una acción antiangiogénica y regulan el remodelado óseo fisiológico. Tienen también un efecto inhibitorio en el ciclo celular de la queratina y eso obviamente nos va como a retrasar los procesos reparativos de la mucosa. Entonces la supresión de esta remodelación ósea facilita pues como el acúmulo de daño en los maxilares, con el agravante de que esta es una región asociada a altos niveles de trauma que están pues por involucración de las fuerzas masticatorias que están pues como actuando de forma continua en actividades parafuncionales como el bruxismo también o en la fonación. Además, existe un daño causado por el acúmulo bacteriano en el surco gingival que genera pues, como una inflamación crónica. Entonces, todos estos mecanismos, todas estas acciones son los que nos llevan a desencadenar la osteonecrosis de los maxilares inducida pues, por medicamentos. El mecanismo de acción del denosumab, como les había dicho, es un anticuerpo monoclonal. Entonces, este se une al ligando RANKL, que es producido por los osteoblastos, impidiendo la activación del receptor RANK, que está ubicado en las células precursoras de los osteoclastos. Entonces, así evita la formación y la maduración de los osteoclastos y la reabsorción ósea, pero sin que haya apoptosis. Entonces, en ese dibujito abajo, pues pueden ver cómo en la esquematización de cómo funciona este medicamento. Los procedimientos dentales asociados al riesgo de osteonecrosis está la cirugía oral. Del 52 al 61% de pacientes que desarrollaron osteonecrosis relataron las exováceas como el evento desencadenante. Las prótesis totales o removibles desadaptadas lesionan constantemente la mucosa y exponen el hueso necrótico. Con los implantes dentales la evidencia es controversial, ya que nos muestran que los bifosfonatos incrementan la estabilidad mecánica del implante si se usa este medicamento localmente, pero si se usa sistémicamente puede incrementar el riesgo de osteonecrosis. Por lo tanto, en pacientes con bifosfonatos endovenosos está contraindicado pues como la colocación de implantes. La prevención de la osteonecrosis se debe mantener una muy buena salud oral. Los pacientes que están con terapias antirresortivas se les debe explicar el riesgo de sufrir osteonecrosis y la necesidad de una higiene oral efectiva. Se va a hacer un examen odontológico y radiográfico antes de iniciar el tratamiento y la odontología debe ser siempre conservadora. Iniciar pues como los procedimientos que vayamos a hacer en la boca antes de la terapia antirresortiva. Debemos pues tener como las prótesis totales o prótesis removibles bien adaptadas para evitar este trauma ejercido sobre la mucosa y las exodosias o cualquier otro tipo de procedimiento de cirugía oral
Deben ser realizadas con el uso de antibióticos antes, durante y después del mismo. Y se debe realizar un muy buen cierre de tejidos blandos buscando pues como el cierre por primera intención. Se debe hacer un control odontológico como cada 6 meses con pacientes que estén con terapia con antirresortivos. Se debe suspender el hábito de fumar y las comorbilidades como la diabetes mellitus deben estar controladas. Los marcadores de resorción ósea son unos exámenes que se utilizan para mirar cómo está el recambio óseo en el paciente. Uno de los más conocidos es el CTX. Entonces, digamos que si tenemos un CTX con niveles bajos, estos pueden ser pues como un reflejo de los efectos de la terapia con antirresortivos, pero no son muy útiles como la predicción de la aparición de osteonecrosis. Por lo tanto, pues no se recomienda su uso, además que es un examen caro, pues puede costar alrededor de 200.000 pesos acá en Colombia. En pacientes con algo, pues con alto riesgo de exposición, que tengan más de 4 años, usen corticoides, diabetes mellitus, tabaquismo y cáncer, se puede poner pues como a consideración del médico y del odontólogo tratante, siempre teniendo en cuenta que no hay como un valor determinado y pues confiable para la predicción de la aparición de la osteonecrosis. Entonces el consenso nos habla de 3 escenarios para el manejo de la osteonecrosis. El escenario número 1 son pacientes con osteoporosis que no han recibido terapia antirresortiva. Sin comorbilidades, se inicia pues como el tratamiento antirresortivo y paralelamente se le puede hacer el tratamiento odontológico y eliminando pues como los focos infecciosos. Si hay comorbilidades, es lo mismo, pero se debe evaluar como bien el impacto de la comorbilidad en la cicatrización del paciente y debemos tener en cuenta el tipo de medicamento, la dosis y la fecha de inicio pues, de los mismos. El escenario número 2 nos proponen pacientes con osteoporosis que ya reciben antirresortivos y requieren tratamientos odontológicos invasivos. Entonces hay como dos opciones, un tiempo de tratamiento mayor a 4 años. Acá no existe evidencia pues como el beneficio de la suspensión del medicamento, pero si se está administrando parenteralmente, se debe programar el procedimiento odontológico lo más lejos posible de la última dosis. Entonces, si se aplicó denosumab, debe ser a partir de los 9 meses después de la última dosis y hasta 15 días antes de la aplicación de la siguiente dosis. Si es solendronato, el efecto antirresortivo de este medicamento persiste 2 años después de la aplicación. Por lo tanto, no hay como un momento específico para realizar pues como el procedimiento odontológico, pero podemos utilizar unas medidas que nos disminuyan el riesgo, como utilizar pues como terapia antibiótica y el uso de antisépticos bucofaríneos antes, durante y después de la intervención según sea el caso. Debemos retirar las espículas óseas, bordes cortantes y un muy buen manejo de los colgajos para poder realizar el cierre por primera intención y que este colgajo sea libre de tensión. La siguiente dosis del antirresortivo se va a aplicar una vez finalice la cicatrización de los tejidos blandos. El próximo escenario que nos proponen es el escenario con pacientes que tienen un tratamiento menor a 4 años. Entonces, sin comorbilidades, se realiza el procedimiento odontológico normal sin suspender el medicamento, en especial pues, si se administra por vía oral. Y con comorbilidades se deben tener los mismos cuidados con un paciente que lleva más de 4 años consumiendo antirresortivos. El otro escenario ya sí es el escenario número 3, que son pacientes oncológicos. Estos pacientes ya tienen un riesgo inicial alto de osteonecrosis por asociaciones pues, como inmunosupresión, antiangiogénicos y corticoides. Entonces el uso de antiangiogénicos se debe suspender de común acuerdo con el oncólogo antes de realizar cualquier procedimiento odontológico. Y el tiempo de suspensión obviamente depende del medicamento que se esté tomando. Se debe eliminar pues obviamente el foco infeccioso y controlar la inflamación y la infección antes de realizar el tratamiento. Si esta infección no compromete sistémicamente al paciente o es imposible suspender el antiangiogénico, se deben eliminar pues como estas infecciones con tratamientos no invasivos, con tratamientos de conducto, ferolizaciones o tratamientos médicos. Pero si esta infección compromete sistémicamente al paciente y es necesario eliminarla quirúrgicamente, se deben usar las medidas que ya mencionamos anteriormente
para los pacientes que llevan pues como consumiendo más de 4 años estos medicamentos. A la derecha podemos ver esta tablita que es como la clasificación del consenso para los pacientes que tienen osteoporosis y osteonecrosis pues como ya instalada. Entonces está el estadio 0, estadio 1 y estadio 2 y estadio 3. Que en el estadio 0 es como importante realizar un diagnóstico diferencial. Si hay dientes móviles vitales en un hueso comprometido, se debe ferulizar, ¿cierto? Y en caso de dientes no vitales, realizar un tratamiento de conducto, ferulizar y eliminar el trauma oclusal. En el estadio 1 se debe eliminar pues como el hueso expuesto sin la realización de colgajos. Pero si ya hay un secuestro óseo evidente, clínicamente o en imágenes pues como radiografías, se debe retirar y buscar el cierre por primera intención con colgajos libres de tensión. En el estadio número 2, si es posible como definir los límites de la lesión clínicamente o pues imagenológicamente con las radiografías que tengamos y eliminar quirúrgicamente ese hueso comprometido, a ir cerrando por capas para buscar un cierre por primera intención libre de tensión, el colgajo. En la necrosis, en el estadio número 3, perdón, ya hay una necrosis extendida. Aquí nos indican que es bueno el uso de osteoformadores, porque esto puede disminuir como el número y la magnitud de los tratamientos quirúrgicos. Obviamente se van a necesitar, pero puede que no sea tan agresivo. Entonces, luego de comenzar la terapia con este osteoformador, se puede proceder a eliminar como el hueso comprometido. Y ya el último, la última situación que nos proponen son pacientes oncológicos con osteonecrosis de los maxilares. Se debe pues como evaluar bien de manera conjunta con el oncólogo la pertinencia de suspender el antirresortivo. Esto digamos no tiene un efecto en la sobrevida, simplemente busca como el mejoramiento de la calidad de vida del paciente. Y obviamente hay que evaluar el estadio de la enfermedad y el pronóstico que va a tener. Si se puede como realizar una terapia quirúrgica, se interviene quirúrgicamente, pues obviamente, y se suspende el antiangiogénico al menos mientras el tejido blando cicatriza. Pero si no se puede pues como intervenir quirúrgicamente, simplemente se da un manejo conservador y paliativo para estos pacientes en donde no podemos intervenir. Aquí en este escenario está contraindicada el uso de osteoformadores, que fue lo que mencionamos en el estadio número 3 anteriormente. La uegrafía fue el primer consenso colombiano de osteonecrosis de los maxilares asociado a medicamentos de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Muchas gracias, yo sé que fue como algo rapidito, pero era para que el tiempo pudiera dar con el audio. Cualquier cosa me cuentan, espero pues les haya servido y aprendan algo como para su práctica clínica.